Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6, versículo 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Pueden tomar asientos, la palabra del Señor. Hace unos días salimos con mi familia, con André y Jere a tomar algo por ahí, por la peatonal, y en el local donde entramos justo estaban jugando un partido de tenis, ¿no? Y al ver el partido, porque justo tenía la televisión ahí, le dije a mi esposa, el mayor error que cometí al jugar al tenis fue mi indisciplina y la dejadez. Yo sé que algunos están mirando como si hubiera visto un ángel. O sea, ¿vos corrías? Sí, yo jugaba al tenis. Algún día le mostré alguna foto de hace unos 15 años y van a tener que hacer esfuerzo para verme porque era flaco. Y ahora, bueno, el Señor me bendijo, ¿no? Con una esposa que cocina riquísimo y es su culpa porque no puedo dejar de comer. Pero sí, yo jugaba al tenis, entrenaba 8 o 10 horas al día, locura, una completa locura. Pero esto es lo que le dije a mi esposa, el mayor error que yo cometí al jugar al tenis, fue la indisciplina y la dejadez. El orgullo, ¿no?, que yo tenía de creer que podía hacer lo que hacen los tenistas sin sacrificio y disciplina, hacía que yo no me esforzara en mejorar en lo físico, en lo técnico y en lo mental. Simplemente como ya me salían los disparos de los grandes tenistas, era como, wow, qué bien que juego. Pero detrás de ese gran tenista que hacía ese disparo había años y horas de sacrificio. A mí me salía en un entrenamiento un martes a la tarde y ya me creía que era ese orgullo hacía que yo no siguiera esforzándome en mejorar. Nosotros vivimos en una cultura así. Al menos aquí en Argentina, que es lo que yo más conozco, la ley del menor esfuerzo es la vigente, la de la dejadez. El decir, mientras no se caiga, déjalo. Mientras no pase nada, déjalo. Eso hace que Argentina sea Argentina. Yo tengo un montón de cosas para contarle que hice en Jaguar. O sea, vi una paloma muerta en el techo de Jaguar y mientras no venía la inspección, déjala. Cuando vino la inspección, ¿a quién creen que subieron? Al chico que tenía que matar ratas. Bueno, si matas ratas, imagínate que es una rata con alas. Subí arriba, sacala. ¿Por qué? Porque mientras no pase nada, déjalo. Cromañón, ¿recuerdan? Mientras una bengala no encienda nada, déjalo. Hasta que pasó Cromañón. Eso es lo que hace hacer Argentina. En ese mismo partido de tenis, las sillas VIP, las sillas que están ahí, por ejemplo, estamos sentados acá y la cancha y los jugadores están ahí, las sillas VIP eran de plástico. Estas. Y uno puede pensar, wow, mientras en Estados Unidos la cancha más chiquita en una escuela es como el Marte Arena, nosotros acá, un torneo internacional, ponemos sillas de plástico. Mientras no se rompa y mientras el partido sea bueno, eso es lo que hace a la Argentina ser Argentina. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, mientras, ponele un alambre ahí, mientras no pase nadie, le decimos a los chicos que no toquen y ya está. ¿No? La ley del menor esfuerzo, la del sacar ventaja con el menor esfuerzo. Lamentablemente esa cultura también está en la iglesia en muchos sentidos. No hay deseo por mejorar, no hay deseo por avanzar, no hay deseo por buscar hacer lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos, con lo mejor que tenemos. También está la ley del mínimo esfuerzo en las iglesias cristianas, por lo menos en Argentina, no sé en otro país. Yo hago lo que me toca y ya está, se abunda, ¿no? El no buscar lo mejor en cada área de la iglesia abunda en nuestras congregaciones. Por eso es muy raro
encontrar músicos, y esto lo puedo decir con un poco de autoridad porque estoy en alabanza, saben que no estoy hablando de ellos, pero es muy raro encontrar músicos que busquen mejorar en la calidad de instrumento o en su voz. Es muy raro en la iglesia encontrar eso. Y bueno, pues las canciones generalmente ya son siempre las mismas, ¿no? Uno ya las toca hasta dormidos a las canciones. Los cantantes o los vocalistas no se esfuerzan por cantar mejor porque ya saben que más o menos llegan, cantan. Difícilmente vamos a encontrar, por ejemplo, un músico que diga, voy a estudiar en la escuela de música para mejorar en el servicio que el Señor me confió. Muy raro. Casi no hay. En muchos casos también los predicadores no buscamos mejorar, porque bueno, la gente sigue viniendo, ya somos los mismos, estoy hace 5 años predicando, ya están acostumbrados, me entienden, ¿no? Y nos quedamos ahí, no buscamos transmitir mejor el mensaje, mejorar la expresión, buscar la mejor explicación. No se hace eso. Difícilmente se va a encontrar maestros de niños dedicados a conocer la mejor forma de transmitir el mensaje, dependiendo de la edad, el contexto, ese trabajo que tiene que hacer el maestro de niños, que no es una guardería. Está formando el corazón del niño. Muy difícilmente vas a ver un maestro de niños con libros, ¿no? Sobre, no sé, lo que sea, la psicología de la edad del niño. Muy difícil. Por el Señor, capaz que lo estudió eso porque dicen por ahí que eso da mucho dinero en Argentina o se necesita ahora porque todos los niños están locos, ¿no? Dicen por ahí. Pero por el Señor me confió los niños de Misio. Entonces yo voy a entrar a esta carrera para mejorar y que mis servicios sean lo mejor de lo mejor. ¿Han visto eso alguna vez en alguna congregación? Muy difícil se va a encontrar eso. En la iglesia también abunda. Mientras las sillas no se rompan y nos seguimos sentando ahí. Aunque todos saben que el baño está roto, nadie lo arregla. Porque bueno, yo uso el de casa. Yo no uso afuera. La ley del menor esfuerzo, no la dejadez. Esa cultura también ha encontrado su lugar en la vida personal de cada uno de los creyentes, en donde la indisciplina, la dejadez, la falta de esfuerzo y el desinterés por las cosas santas es lo normal hoy en día. Es lo normal. Ese estilo de vida, ¿sí? Ese de la dejadez, sin lugar a dudas tiene efectos en nuestros corazones y en el cristianismo. Como lo hemos dicho varias veces, no se puede vivir descuidadamente sin pagar las consecuencias. No se puede. La ley del menor esfuerzo abunda aquí. Ayer, Ana, estábamos en la catequesis y me comentaba, escuchando una predicación de un pastor, cantante, que animaba a los que los estaban oyendo a hacer como Daniel, a orar 3 veces por día, ¿no? Pero que cuando animaba eso, generalmente recibía la respuesta, uy, ¿por qué tanto? ¿No? ¿Por qué tanto? 3 veces al día. ¿Y mi devocional? ¿Y mi lo que sea? ¿Y mi tiempo? 3 veces al día. ¡Wow! Abunda eso aquí. Algo que me gusta de Manu, mucho, Manu, no cualquiera, el Manu, es que cuando le pedimos un favor, él busca lo mejor de lo mejor. No sé si lo hace a propósito o es así, ¿no? O sea, Manu, necesitamos aislar el sonido. Sí, mira, va a tener que pedirte una placa de Japón. Luego tenés que entrar clandestinamente a Corea del Norte porque hay una piedra ahí para sacar y eso es lo mejor. Bueno, nosotros lo vemos y a todos nos pasó. Sí, mira, tenemos 130 pesos. O sea, ¿qué podemos hacer con eso? Pero él busca, eso es lo que nos encanta. A mí, por lo menos, me gusta de él. Si yo tuviera eso, obviamente que pondríamos lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿verdad? ¿No les gustaría tener mejores sillas? Obvio, o sea, porque seamos cristianos no es que buscamos la mediocridad porque no amamos al mundo. Nos sentemos en el piso entonces, ¿no? No es humildad eso, es desprecio y dejadez. Eso es algo que tenemos que aprender de él. Todos es bueno. Bueno, a veces lo tenemos que bajar de Corea del Norte y mira, tenemos este micrófono. ¿Cómo grabamos bien o lo mejor que se pueda la canción? ¿Me explico? Eso es lo que no hay
mucho en las iglesias. Casi no hay. Pero otra vez, no se puede vivir descuidadamente sin pagar las consecuencias. Aunque es una gran realidad, en un alto porcentaje de las iglesias, la Biblia nos manda a tener otro estilo de vida. Y la Biblia nos dice, si quieres ser útil al Señor, si quieres ser santo y lleno de frutos y victorias espirituales, te tienes que esforzar. No hay otro camino. Me encantó la imagen que hicieron. No sé quién la hizo, pero fue muy buena. Transmite eso, ¿no? O sea, el chico no está abajo de la colina orando para llegar a la cima. ¿Lo pueden ver? Señor, abre la puerta para que llegue a la cima. Señor, por favor, achica el monte. Señor, no. ¿Qué está haciendo? Está escalando, se está esforzando. Y mientras más sube, menos oxígeno, más cansancio, la presión aumenta. O sea, es más difícil. Está muy buena esa imagen. Y eso es lo que nos dice el Señor. ¿Quieres fruto en tu vida? ¿Quieres abundar en fruto? Bueno, tienes que esforzarte. ¿Quieres ser útil al Señor en lo que Él te confió? Bueno, hay que esforzarse. No hay otra forma de crecer, hermanos, en el cristianismo. No hay otro tipo de cristianismo, para ir un poco más lejos. No hay otro tipo de cristianismo. Un cristianismo de perezoso que espera que el Señor venga a buscarlos del cielo. No hay. No es cristianismo eso. Por eso el título de la predicación es La vida piadosa no es por gracia. No es algo así como, bueno, el Señor te lo regala a la vida piadosa. Y Omar oró toda esta noche y ya se despertó como Pablo. Y ya la sombra, ¿no? Ya limpiaba todo. La vida piadosa no es por gracia, hermanos. Lo que quiero decir es que si queremos ser santos, si queremos dejar los pecados que arrastramos de años, si queremos estar llenos de fruto y madurar en la fe, tenemos que trabajar. No hay un atajo hacia la vida piadosa. La vida piadosa, el ser como Jesús, no llega simplemente por creer. Si yo creo que el Señor me ama y está obrando en mí. Bueno, está bien, yo creo que el gobierno me cuida. ¿Cambia algo? ¿Verdad? No cambia absolutamente nada. La vida piadosa no llega simplemente por decir, yo sé que el Señor me ama y hará su obra en mí. No llega. A mediados del siglo XVII nació un personaje llamado Miguel de Molinos, que pertenecía a un grupo que se le llamaba los místicos, porque tienen esos encuentros con el Señor, ¿no? Así como están los puritanos, por ejemplo, en esa época estaban los místicos, personas dedicadas a la contemplación y tenían encuentros genuinos con el Señor y unas cosas tremendas. Pero Satanás siempre está metido en todo lo que hacemos e intenta llevar todo a un extremo. Este hombre, Miguel de Molinos, formuló la doctrina del quietismo. Ya sabrán a qué va esa doctrina, la doctrina del quietismo. Y Miguel de Molinos promovía lo siguiente: todo lo que el alma ha de hacer es esperar que Dios actúe. Las acciones morales o aún devocionales nada pueden hacer para acercar el alma a Dios. ¿Por qué? Porque él decía, no, simplemente deja que te ame. Experimenta su comunión. ¿Qué piensan de ese consejo? Nada, ni aun las cosas devocionales nos acercan a Dios. ¡Wow! Todo por gracia, Él se acerca, Él te ama. Aunque esa doctrina fue condenada por la Iglesia, el quietismo sigue vigente, aunque con diferentes expresiones. No sé si alguno se sentirá identificado con Dios no busca religión, Dios busca una relación personal. ¿Lo han escuchado por ahí? Dios no quiere religión, Dios quiere que te relaciones con Él. ¡Wow! Díganle eso a su esposa. No, tú no quieres compromiso. Tu esposa lo que quieres es que estés con ella. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Otra forma de quietismo actual: no importa lo que hagas o dejes de hacer, Dios no va a dejar de amarte porque su amor es perfecto. Wow. Eso ya está más en el ámbito sana por ahí.
Ni el hacer más te acerca a Dios, esta es otra frase, ni el hacer menos te aleja de Dios. Él te ama. ¿Han escuchado por ahí eso? Yo me he cansado de escuchar eso. Porque como la salvación no se puede perder, y Él ya te amó, ni el hacer menos, ni el hacer más, Él te ama. Quietismo, siglo XXI. Otra frase, Él ya pondrá en mí el hacer por su buena voluntad. Le agregamos ahí para que suene bíblico. Eso también lo he escuchado un montón de veces. Y la siguiente frase es muy similar. El querer está en mí, o sea, yo quiero. Falta que Él ponga el hacer. También lo he escuchado 30.000 veces. Satanás 5:20, ¿no? La Biblia no enseña eso. ¿Qué nos enseña claramente la Biblia? Él puso el querer y ya puso el hacer. Ya está. O sea, si no estás avanzando, no es porque Él le faltó algo darnos, sino porque ahí lo verán ustedes si son quietistas o no, seguidores de Miguel de Molinos o no. El quietismo también está presente no solo en esas expresiones, sino también en nuestro estilo de vida cristiano. Muchos de nosotros descuidamos constantemente nuestra vida. Y cuando ya nos vemos mal, desganados, sin fuerza, en apatía, sin poder con el pecado, en lugar de arrepentirnos de esa vida y comenzar a esforzarnos, en lugar de ser diligentes, en lugar de hacer los cambios que tenemos que hacer, en lugar de disciplinarnos y comenzar a sembrar para el Espíritu, buscamos la solución express. ¿Cuál es la solución express? Queremos que en una oración el Señor haga desaparecer todo lo que hicimos. Entonces llegamos mal, entonces nos encerramos en nuestro cuarto y lloramos 2, 3, 4 horas y creemos que por ese tiempito de oración ya el Señor va a deshacer toda una vida de descuido y descuido. Ese es quietismo práctico. Queremos que en la consejería o en la predicación el Señor nos permite escuchar la frase justa, ¿no? De tal manera que digamos, nunca lo había visto así. ¿No? Y salimos de acá levitando porque toda carga se fue y ahora somos nuevos, el Señor ya vino. Aunque el Señor puede hacer eso, utilizo una frase de una canción, una oración, aunque el Señor puede hacer eso y eventualmente lo hace, si no cambiamos ese estilo de vida, muy pronto vamos a estar en la misma condición o peor que lo que estamos, que es lo que generalmente ocurre. Muchos salimos llorando un domingo porque el Señor nos habló claramente solo para volver el domingo siguiente en el mismo estado o peor. ¿Por qué? Porque no hay atajo para la vida piadosa. Todos lo hicimos de ir a buscar el consejo pastoral, pero cuando el pastor nos dice, mira, tenés que arreglar toda tu vida, es como que no nos gusta, porque nosotros esperábamos la frase de Facebook. La frase de Facebook que atribuyen a cierto pastor famoso. Vaya a saber si lo dijo ese pastor, esa frase. Nos encanta el cristianismo de frases, el cristianismo de redes. Nos encanta eso. Pero cuando el consejo es, mirá, esto va a llevar tiempo. ¿Sí? Tenés que dejar esto, tenés que hacer esto, y va a llevar tiempo. Generalmente es como que, no, bueno. Lo he podido ver en sus expresiones. ¿Les ha pasado alguna vez llorar el domingo, decir, el Señor estuvo acá, pero luego volver el otro domingo igual de muertos, la vida no ha cambiado nada? ¿Por qué? Porque no hay solución express para el desorden en la vida. No hay. Es como querer bajar de peso confiando en el Señor, ¿verdad? Si yo oro todo el día, ¿verdad que no va a pasar nada? Es más, me va a agarrar hambre. No se baja así, hay que trabajar. Es como esperar recibirse de la universidad leyendo la Biblia solamente, ¿verdad? Hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que quedarse hasta las 3, 4 de la mañana, trasnocharse, ir dormido, ir parado en el transversal sin agarrarse porque va tan lleno el colectivo. Es esforzarse. Nadie hace eso en el mundo. ¿Por qué esperamos que en el cristianismo sea así? ¿Qué piensan? Para que eso, hermanos, deje de ser así en nuestras vidas, necesitamos entender que el Señor nos manda a esforzarnos. ¿Quieres la plenitud de vida que hablamos el domingo pasado? La vida eterna. ¿Quieres eso? ¿Experimentarla acá? ¿Quién quiere esa vida eterna? ¿Sí? Bueno, debes buscarla
con esfuerzo y perseverancia. Por eso Pablo, cuando se refiere al crecimiento y a la madurez del cristiano, utiliza la imagen del sembrador. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy, muy sacrificado. Nos quiere transmitir la idea de esfuerzo, que sin obrar es imposible caminar la vida cristiana. Es imposible. No vas a dejar de enojarte, de tener esos arranques de ira solo con oración. No, no, no. No vas a cambiar la pereza escuchando una conferencia sobre la pereza o comprándote un libro, Cómo ser más diligente. No cambia en absoluto. No va a pasar nada si nosotros no obramos. Jesús enseñó esto y luego los apóstoles lo enseñaron y lo transmitieron a la iglesia. Jesús dijo, esto es tremendo lo que dijo Jesús, en Lucas 13, 23 y 24. Alguien le dijo, miren lo que dice, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahí también les gustaba, ¿es expresión limitada o no? Tenían esa discusión los rabinos. ¿Quiénes son los que se salvan y quiénes no? Son pocos los que se salvan y Jesús dijo, esforzaos, por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es como si Jesús le respondiera, no te contesto si son muchos o pocos, no me meto en ese debate, no me interesa, pero sí te digo que solo aquellos que se esfuerzan en entrar por la puerta angosta serán salvos. ¿Ven? Él no se mete en la expiación limitada o no. ¿Por quién murió Jesús? ¿Es bíblico decirle a todo el mundo que Dios los ama? Esas preguntas rarísimas. Y el Señor dice, no me meto en esas cosas. Lo que sí te puedo decir es que si tú no te esfuerzas, no vas a ser salvo. ¿Quién dice amén a eso? Porque ¿cuál era la pregunta? ¿Son muchos los que se salvan? Y Jesús, no sé, no te corresponde saber si son muchos o pocos. Lo que te corresponde saber es que tienes que esforzarte por entrar. Esa palabra esforzaos en el idioma griego es agonizomai. ¿Se les viene alguna palabra en castellano similar? Agonizar. Significa emplear todas las fuerzas, según William Hendrickson. Hacer un esfuerzo intenso. O sea, Jesús, ¿pero no era por fe? Menos mal que luego viene Pablo y escribe Romanos, porque según un pastor por ahí están los versículos más importantes de la Biblia. ¿Por qué? No sé. Pero Jesús, o sea, vos tenés que, enseñar tu teología comparando versículo con versículo. Eso es lo que se dice ahora. Sí, pero los versículos tienen que estar relacionados, no agarrar cualquier versículo y decir lo que sea. Jesús aquí claramente está diciendo, solo se van a salvar los que agonizan en su esfuerzo. ¿Se equivocó Jesús? ¿Qué piensan? ¿Sabe predicar Jesús? ¿Sí? ¿Está adulterada esta parte de la Biblia? No tendría que estar, es lo que decimos, ¿no? Vieron que Marcos dice, estas señales seguirán a los que creen, Marcos 16. ¿Qué dice una parte de la iglesia? Eso fue agregado, eso no está, eso no fue inspirado. ¿Qué hacemos? Jesús acá es como que perdió un poco la conexión con el Espíritu Santo y habló sin estar inspirado. ¿Qué piensan? No, ¿verdad? Si Jesús enseñó eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Agonizar en nuestro esfuerzo. Más adelante Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Bastante lógico, ¿verdad? Es como que uno se dice, ¿por qué no soy más paciente? Y bueno, muy sencillo, tenés que trabajar en la paciencia. Si yo quiero sembrar tomates y tener los tomates, y bueno, tengo que sembrarlo, tengo que trabajar, ¿verdad? No es Narnia acá. ¿Me explico? Y Pablo le está diciendo la lógica con Timoteo. Timoteo, ¿quieres dar fruto? Sí, amén, todos nosotros, sí, queremos ser luz. Bueno, debes trabajar primero. Y esa palabra trabajar es la palabra griega kopiao. ¿Les suena similar a algo? Kopos, que significa trabajar hasta el agotamiento, como si hubiera sido golpeado todo el día. ¿Vieron llegar hasta ese punto donde te duele el cuerpo, pero ya hasta si te mira tu hijo te duele? ¿No? Porque
porque has trabajado por el Señor, por la santidad, y es como si te hubieras apaleado todo, no por comer 3 hamburguesas y tener un ataque al hígado, sino por ser santo, santo y santo y santo. Así que, primer punto para tener en cuenta, para crecer en la vida cristiana es, debemos esforzarnos. ¿Cuántos se levantan a veces en la mañana y no nos sentimos mal porque no nos levantamos temprano a orar? No hicimos maitines, por ejemplo. ¿No les pasa? Señor, ¿no? Y vivimos mal y ya no podemos orar. Pero al día siguiente hacemos lo mismo. Y nos levantamos tristes. Y el miércoles hacemos lo mismo, ¿no? Y es como que nos encanta sentirnos mal, ¿no? O sea, si te duele, no lo hagas, ¿verdad? Es muy sencillo, ¿no? Si te duele, no lo hagas. Luego que Pablo le dice a Timoteo, debes esforzarte, en Filipenses 2:2, él dice algo, 2:12, perdón, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Esa palabra en el idioma original significa trabajar hasta el final, trabajar hasta completar. Sé fiel hasta la muerte y persevera en ese trabajo de cultivar la santidad. Pablo está diciendo eso, ocupaos, dedica todo tu esfuerzo día tras día y persevera. Persevera, persevera, persevera. Mi mamá siempre nos decía, no se recibe de la universidad el más inteligente, se recibe el que persevera, nos decía mi mamá. Bueno, sus hijos no perseveraron, mi hermana es la única que está ahí como a punto de cumplir eso. Pero me gustó la frase, no se recibe el más inteligente, porque el más inteligente es el más vago. El que cree, no, yo no estudio, ya sé, pero el que persevera, bueno, hoy en día se toma muy a pecho, ya hay personas con 20 años en la misma carrera y perseverando, bueno, esa es otra cosa. Pero el que persevera, está transmitiendo ese esfuerzo, va a recibirse. Y eso es lo que está diciendo Pablo, persevera, no te desanimes, tenés que esforzarte. Una frase que decía Marvin me encantaba, decía, la carne no tiene memoria. O sea que si hoy estuviste en el tercer cielo caminando con el Señor, mañana la carne va a estar así, activa como siempre. No se acuerda de eso. La carne no tiene memoria. Va a estar siempre dispuesta a apagar todo lo que intentemos encender por Jesús. Siempre. Y Pablo dice, perseveren. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Día tras día. Día tras día. Hasta ver el fruto. Cuando tengan hijos, los que no tienen hijos se van a dar cuenta que a veces nos agarra esa impaciencia de querer que entienda todo, ¿no? Ahí. Queremos que con un grito, un castigo, el chico ya entienda y ya lo haga. Pero nos vamos a ahorrar muchísimos dolores de cabeza si comprendemos de que es un proceso, de que es tener la misma conversación todos los días, a la misma hora y con la misma situación. Y es todos los días, sembrar y sembrar y sembrar. Nos pasa en las relaciones, en iglesia. Pues ya te dije que tenés que hacer esto. Y es todos los días sembrar. Queremos ver fruto, debemos esforzarnos. Y segundo punto, perseverar. Y por último, Pedro mismo dice en 2 de Pedro 1:3, y esto es tremendo, hermanos, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, sigue diciendo, por medio de esas cosas nos dio preciosas y grandísimas promesas para que seamos participantes de la naturaleza divina, porque hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Entonces Pedro está diciendo, como ya tienen todo, como Jesús dijo, consumado es, como ya tienen todo, miren lo que dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, paciencia, de la paciencia piedad.
y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y miren lo que dice el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es exactamente lo que dijo Jesús en Lucas 13. Uno bien le podía preguntar, pero Pedro, ¿no es por fe? Es una herejía lo que estás diciendo, ¿no? ¿Poner toda diligencia para que se me abran las puertas del cielo? Eso es lo que está diciendo. Lejos Pedro de decir, consumado es, me encanta esa obra, Jesús ya lo hizo todo, ya pagó todo por mí, no hay nada que te aleje de Él, no hay nada que te acerque a Él, no hay nada que puedas hacer. Lejos Pedro de decir eso, dice, justamente como Él ya pagó todo y te dio todo para la vida piadosa, pon toda diligencia en cultivar esa vida para dar fruto. Porque si haces eso, se te va a abrir la puerta del cielo de una forma amplia y generosa. ¡Wow! Poner toda diligencia. Ser diligente significa hacer lo que tenemos que hacer sin demoras, como corresponde. Es una persona diligente, siempre está presta, siempre está ahí. Bueno, sí, ¿qué necesitas? Lo voy a hacer. Esto. ¿Quieren ver una persona diligente? Vayan a una empresa y vean al chico nuevo. Y se van a dar cuenta, ese es ejemplo de diligencia. Llega temprano, si le dice, mira, hoy no vas a comer. No pasa, no me gusta comer. Con tal de estar ahí. Eso es una persona diligente. Debemos estar enfocados, hermanos, en trabajar en lo que Dios nos manda a hacer con esmero y solicitud. Siempre dispuestos. Entonces el tercer punto para crecer como Jesús es la diligencia. Esfuerzo, perseverancia, diligencia. ¿Sí? Repítanselo. Esfuerzo, perseverancia y diligencia. Son tres cosas. ¿Es por gracia? Obvio que es por gracia. Sí, acaba de decir que nos dio todo, Pedro. Nos dio todo ya. Bueno, lo hablamos una vez, ¿recuerdan? Si yo quiero construir una casa y le doy todos los materiales al albañil y le pago todo lo que me cobra y llego al mes a ver la obra y no hay nada, ¿qué excusa tiene el albañil? Si ya tiene todo el sueldo, ya tiene todos los materiales, no le falta absolutamente nada. ¿Qué excusa tiene de no haber trabajado? ¿Qué piensan si el albañil le dice a alguien, pasa que cuesta, usted no sabe cuánto cuesta la construcción, vos no entendés lo que estoy viviendo? ¿Qué piensan que va a decir el dueño, el que le dio todo al albañil? Siervo negligente, necio, te di todo y no hiciste absolutamente nada. Y bueno, Pedro está diciendo acá, se nos ha dado todo, no nos falta nada para vivir esta vida piadosa. Esa vida eterna que hablamos el domingo pasado. Tenemos absolutamente todo. Entonces, otra vez, esfuerzo, perseverancia y diligencia. Podríamos resumir lo que la Biblia nos manda, este punto que la Biblia nos manda como la Biblia nos ordena trabajar hasta la agonía de forma constante y diligente. Esa es la vida del cristiano. Así nos damos cuenta que estamos en el camino angosto. Todos los días de forma constante y diligente. Todos los días. Todos los días. No hay una cosa de que, ya oré una semana y como me siento bien espiritualmente, está bien que el domingo y el lunes. ¿Saben cómo se llama esa vida? Subo de temperatura y bajo de temperatura. Cuando me siento muy frío, subo de temperatura. ¿Saben qué es eso? Tibieza. Cuando me veo muy frío, busco ayuda, oro, entonces sube la temperatura. Y ya cuando, wow, qué bien, gracias Señor, bajo. Ese no es el camino del cristiano, sino es el esfuerzo diligente, diario, por luchar con lo que tenemos que cortar y promover lo que tenemos que promover. ¿Cuántos no luchan con el enojo acá? ¿O cuántos luchan con el enojo? Mejor dicho, es más fácil que le... Eso arranque. Bueno, ¿cómo se va a acabar eso? En los momentos donde uno quiere explotarle la cabeza al que sea que está delante, dice, Señor, tengo el Espíritu Santo para no hacer esto. Es ahí, no en la oración en el cuarto. Porque claro, ahí estás con el Señor, no te hace enojar el Señor. ¿Verdad? Es ahí donde tenemos que decir,
todos los días. Y mañana vuelve el trato del Señor. En la misma presentación o con otra persona, pero vuelve el trato del Señor. Esa es la forma, hermanos. La oración nos impulsa, nos llena de fe, nos lleva al cielo. La lectura de la palabra, la memorización, todo. Pero si no hacemos nada, es como el chico que memorizó todas las calorías que tiene que dejar de consumir, los platos, qué comer, qué no comer, pero no lo hace. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿qué pasa si no vivo de esta forma? Y es aquí donde la iglesia hace una doctrina nueva que nos permite vivir en tibieza, tibieza, tibieza sin sentirnos condenados. Es aquí, por eso quiero hacer énfasis en esto. ¿Qué pasa cuando no vivimos de esta forma? Y la respuesta está en la primera mitad de Gálatas 6:8. Si lo tienen ahí, dice Pablo: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Debemos entender algo muy importante, hermanos. El no trabajar en nuestra vida, el no sembrar para el Espíritu, significa que estamos sembrando para la carne. No hay un término intermedio. O el cristiano está avanzando o el cristiano está retrocediendo. El no trabajar para el Espíritu es que estamos trabajando para la carne. ¿Me van siguiendo? No hay un punto donde, bueno, no estoy en ninguno. O estamos en el límite, soy santo, soy carnal, soy santo. No existe eso, no hay eso. Si no estamos trabajando diligentemente para el Espíritu, es porque estamos trabajando en otro campo. El no hacer nada para crecer como el Señor es que estamos haciendo todos para los frutos de la carne. ¿Me van siguiendo? No hay un punto intermedio. Dice el pasaje que si no nos esforzamos en la santidad y en la vida piadosa, vamos a cegar corrupción. Nuestra alma y nuestro corazón entran en un estado de constante descomposición. Esa es la palabra corrupción en el griego. Es como un cuerpo muerto, ¿sí?, que se va descomponiendo. No está haciendo nada para vivir. Se va descomponiendo, se va descomponiendo, se va descomponiendo, se va descomponiendo. Nuestro corazón entra en ese estado de descomposición y cada vez es peor. Cada vez estamos más lejos del Señor, cada vez estamos más apáticos e indiferentes a todas las cosas del Señor, sin sentir nada y sin hacer nada para cambiar. Cada vez se avanza en un peor estado de dureza y pecado y la persona, escuchan esto, termina apartándose del Señor. No sentir nada es lo peor que le puede pasar a una persona. Porque si yo tengo los nervios de mi mano inactivos, puedo tener la mano sobre el fuego y no siento nada. Pero eso no significa que no me esté haciendo daño, me está calcinando la mano. Los nervios, el dolor, es el sistema que el Señor nos dio para despertar. Che, salí de ahí, saca eso. Pero si yo no siento nada, si tengo el corazón completamente endurecido e indiferente, ¿qué creen que va a pasar? No voy a actuar, no voy a salir, no veo el peligro, porque no siento nada. Está endurecido. Y aunque la persona sabe que el fuego quema, lo sigue teniendo la mano ahí. ¿Por qué? Porque no siente nada. Esa es la consecuencia de no sembrar para el Espíritu, de no esforzarse en la vida piadosa. Siempre, hermanos, con el pecado hay un grado más profundo de corrupción. Nunca se llega a un límite. Nunca es, bueno, ya no se puede caer peor. No, cuando el corazón se empieza a enfriar, siempre se puede caer peor. Siempre, siempre. David Wilkerson, un pastor que ya falleció en el 2011, comentaba que tenía un hermano que era ganador de almas, con una hermosa familia, con una hermosa esposa. David Wilkerson había formado un ministerio para alcanzar a los chicos drogadictos, todo eso, ¿no? Las barras y todo eso. Y mientras iba expandiendo, iba nombrando personas para que trabajaran. Bueno, este hombre era ganador de almas, apasionado por el Señor, pero de repente, de un momento a otro, las personas se empezaban a ir, ya no había conversiones.
El chico empezó a perder poder, su esposa se empezó a preocupar, hasta que un día la esposa lo llama a David Wilkerson y le dice, esto es lo que ha ocurrido. Un día estando en la casa, el esposo la agarró de la mano, la llevó a la habitación, le mostró la computadora y le dijo, por eso ya no tengo poder. Estaba sumergido en la pornografía. Y le dijo a la esposa, si vos no haces eso de ahí, yo me divorcio de vos. David Wilkerson fue a verlo a este chico y él comenta que se postró de rodillas a rogarle que se arrepienta. Pero él estaba completamente endurecido. Se divorció de la esposa, terminó casándose con una bruja, haciendo rituales sexuales satánicos. Nunca hay un límite para la dureza del corazón. Nunca. De ganar almas a ofrecer su vida a Satanás. Hay un ejemplo similar en la Biblia. Un rey, de ser lleno e investido del Espíritu Santo a consultar muertos. No es algo simple, decir, bueno, el Señor entiende que me cuesta. Hermanos, estamos sembrando para la carne, estamos sembrando el camino para alejarnos de Dios. Y eso lo dice Pedro en su segunda carta. Miren lo que dice Pedro en segunda de Pedro 2:18. Si ustedes no hacen lo del capítulo 1, dice Pedro, van a entrar lobos rapaces a la iglesia. Comienza el capítulo 2 diciendo, estos lobos rapaces, versículo 18, dice, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es muy claro. Les prometen estos lobos libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, dice Pedro, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué pasa si no pones toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, conocimiento, amor? ¿Qué pasa? Es que van a venir personas, tu corazón se va a endurecer y te van a hacer volver atrás. Dice a los que verdaderamente habían huido de la... ¿Qué significa los que verdaderamente? ¿Por qué hace ese énfasis Pedro? Para que nadie pueda decir, esto no es para los cristianos. A los que verdaderamente habían huido, vienen estos lobos y pueden entrar a ese corazón porque está completamente descuidado. El vivir en completo descuido, hermanos, es el principio de la apostasía. Por eso no nos debe sorprender, hermanos, ganadores de almas, líderes que ahora están en el mundo. Nos debe doler, pero la respuesta es muy sencilla. De alguna u otra forma descuidó el corazón. Dejó de esforzarse, dejó de perseverar y de ser diligente en la vida piadosa. Lo dejó. Y se abre la puerta a que Satanás entre y haga lo que quiera en ese corazón. En este pasaje de Pedro, el instrumento que nos lleva lejos del Señor son los falsos maestros. Pero en el caso de Demas, compañero de Pablo, no tenía un falso maestro. Tenía el apóstol de apóstol. Y sin embargo, Pablo dice, Demas me ha abandonado amando el mundo. Si es posible endurecerse bajo la guía, el ejemplo y la espiritualidad de Pablo, ¿cuán expuestos estamos nosotros? ¿No creen eso? Si es posible amar al mundo después de haber visto las glorias del Evangelio como Demas lo hizo con Pablo, ¿cuánto más nosotros que no vemos absolutamente nada de las glorias del Evangelio? En este pasaje son los falsos maestros los que llevan a la persona a la apostasía, pero los falsos maestros solo pueden entrar en corazones descuidados y perezosos. En un corazón firme no lo puede hacer. Por eso
En el versículo 10, segunda de Pedro 1:10, Pedro nos manda a poner toda diligencia en la vida cristiana, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¡Wow! No existe en la Biblia el Señor ya va a hacer algo para traerme. No existe. Esas son deducciones que la Biblia no se mete. Como la salvación no se pierde, este pasaje no es para los cristianos, dicen, porque esas son deducciones satánicas. No existe ningún pasaje en la Biblia que enseñe que podemos vivir descuidadamente, pero como somos hijos de Dios, Él va a hacer algo para traernos. Que el Señor lo haga con alguna persona puede ser. Eso es cosa del Señor. Pero nosotros sistematizarlo como enseñanza, no existe. Pablo le dice a Timoteo, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar Él a sí mismo. ¿Y qué significa permanece fiel en ese contexto? Y bueno, si somos infieles, Él también nos negará. No es que Él vivamos, como somos sus hijos, nos va a traer. No existe eso en la Biblia. Pedro, el apóstol de Jesús, que pasó 3 años caminando con Jesús, enseñó que haciendo eso no caeremos jamás y tendremos una entrada gloriosa al cielo. Obras, haciendo eso. Solamente hay 2 opciones. O Pedro entendió mal el mensaje y lo pasó mal, y nosotros en nuestro orgullo ahora descubrimos que no es lo que quería decir, o la iglesia le choca este mensaje de esfuerzo y le encanta el quietismo, le encanta el consejo express, le encanta esperar que en una oración de 2 minutos o de media hora en un día se va a solucionar todo. Esas son las únicas 2 opciones. O Pedro se equivocó o nosotros nos estamos equivocando. No hay otra cosa. Puede haber una tercera opción, que Jesús le enseñó mal, pero ahí ya, ¿quién iría? Jesús le enseñó esta fe a Pedro. Hermanos, si Jesús nos mandó a esforzarnos por entrar, si sus apóstoles nos mandan a trabajar con toda diligencia y perseverancia para avanzar en santidad, en devoción, en vida piadosa, es porque no hay otra forma de vivir el cristianismo. No hay. No existe un atajo. No existen las reuniones de poder donde se soluciona toda nuestra negligencia y desorden. No existe. No hay. El Señor no diseñó la vida cristiana así. No existe. Esta es la clave para vivir la vida cristiana en plenitud. Tienes que sembrar para el Espíritu, o de otra forma estás sembrando para la carne. Uno te da vida eterna, el otro te da corrupción. Lleva tiempo, algunos dan fruto a los meses de corrupción, otros dan fruto al año, otros son líderes, pastores, evangelistas, misioneros, pero tarde o temprano se paga el precio de la vida descuidada. Tarde o temprano llega el fruto. Cierren sus ojos.